La historia completa de Malaquías. El sol descendía lentamente sobre los muros de Jerusalén. La ciudad, antigua y majestuosa, respiraba con el sonido de los mercaderes cerrando sus tiendas, de los sacerdotes terminando sus rituales en el templo reconstruido y de los levitas apagando los candelabros. Pero algo estaba roto en el corazón del pueblo. El templo, símbolo de la gloria de Dios, estaba en pie, pero el espíritu de los sacerdotes estaba vacío. El altar recibía ofrendas, pero muchas eran robadas o defectuosas. La ley de Moisés aún se leía, pero la gente ya no la tomaba en serio. Había pasado casi un siglo desde que los exiliados regresaron de Babilonia, desde que Esdras y Nehemías reconstruyeron la ciudad y restablecieron la adoración a Yahvé. Y sin embargo, la esperanza de una nueva era de gloria, de un Mesías que restauraría a Israel, parecía más lejana que nunca. El pueblo estaba decepcionado. Los sacerdotes estaban corrompidos. La nación se había vuelto indiferente. Entonces una voz se alzó entre ellos. Una voz que era fuego y trueno. La voz de un profeta. La voz de Malaquías. La llamada de Dios. Nadie sabía mucho de él. Su nombre, Malaquías, significaba simplemente mi mensajero. Algunos decían que era un sacerdote, otros que era un hombre común a quien Dios había levantado. Pero lo que nadie podía negar era que hablaba con una autoridad que estremecía los corazones. Él no venía con espadas ni ejércitos, no venía con promesas de riqueza ni de conquista. Venía con un mensaje de Dios para su pueblo, una advertencia, un juicio, una esperanza, el amor olvidado. Las palabras de Malaquías resonaron por toda Jerusalén. Yo os he amado, dice Yahvé. Pero el pueblo respondió con incredulidad. ¿En qué nos has amado? Dios les recordó su historia. No fueron elegidos porque fueran los más fuertes ni los más numerosos, sino porque Él los había amado desde antes de los tiempos. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Israel había sido escogido, bendecido, restaurado. Y sin embargo, su amor por Dios se había enfriado. El sacrificio corrupto. Malaquías dirigió su mirada a los sacerdotes. «Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre». Ellos protestaron. «¿En qué hemos menospreciado tu nombre?» Pero Dios les reveló la verdad. «Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Presentáis animales ciegos, cojos y enfermos como sacrificio. ¿Acaso ofrecerían eso a su gobernador? Y esperan que yo lo acepte». El sacerdocio había caído en la corrupción. Los sacrificios, que debían ser puros y santos, eran despreciables. Los sacerdotes ya no enseñaban la ley con justicia, sino que buscaban su propio beneficio. Y Dios no lo toleraría más. La infidelidad del pueblo. Pero el problema no era solo con los sacerdotes. El pueblo también había quebrantado el pacto. Judá ha sido infiel. Se ha casado con la hija de dioses extraños. Los hombres de Israel tomaban esposas paganas, despreciando la santidad de su nación. Pero peor aún, traicionaban a sus propias esposas, abandonándolas sin razón alguna. Yo aborrezco el divorcio, dice Yahvé. El matrimonio, que debía ser una imagen del pacto entre Dios e Israel, se había convertido en una farsa. Dios veía su hipocresía. Dios veía su injusticia. Dios veía su indiferencia y no guardaría silencio. ¿Dónde está la justicia de Dios? El pueblo murmuraba. ¿Dónde está el Dios de justicia? Los malvados prosperaban, los ricos oprimían a los pobres, y parecía que Dios no hacía nada. Pero Malaquías les trajo una respuesta aterradora. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Un mensajero vendría antes del día del Señor, y luego el Señor mismo vendría a su templo.
¿quién podrá soportar el día de su venida? Porque Él es como fuego purificador. El pueblo pedía justicia, pero cuando Dios actuara, ¿estarían preparados para soportar su juicio? El robo a Dios. Malaquías entonces les señaló otro pecado. ¿Robará el hombre a Dios? El pueblo respondió sorprendido. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Dios había bendecido a Israel, pero ellos le daban lo mínimo, reteniendo lo que le pertenecía. Y por eso la nación estaba bajo maldición. Pero Dios les hizo una promesa. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no era un tirano exigiendo tributo. Él era un padre esperando la obediencia para derramar sus bendiciones. El libro del recuerdo. Pero en medio de la corrupción y el pecado, aún había un remanente fiel. Un pequeño grupo que temía a Dios. Y Dios los vio. Y Dios escribió sus nombres en su libro del recuerdo. Serán míos en el día en que yo actúe. Mientras el mundo se volvía contra Dios, estos pocos serían guardados como un tesoro. Y un día, la diferencia entre justos e impíos sería evidente. El día del Señor. El mensaje de Malaquías terminó con una visión del futuro. Un día vendría fuego sobre la tierra. Los soberbios y los impíos serían quemados como paja en un horno ardiente. Pero para los que temían al Señor, el sol de justicia nacerá con sanidad en sus alas. Habrá luz después de la oscuridad. Habrá esperanza después del juicio. Y antes de que todo esto sucediera, Dios enviaría a un profeta, un nuevo Elías, que prepararía el camino. Entonces Malaquías cayó en silencio. Y por 400 años, Dios no habló más, hasta que, en el desierto de Judea, se alzó la voz de un hombre vestido de piel de camello, clamando: «Preparad el camino del Señor». El mensajero prometido había llegado, y tras él vendría el Mesías,